O sea, vamos a hacer el supuesto solo en el corto plazo, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es regresar, por así decirlo, al corto plazo para introducir el mercado de bienes. Ya hemos visto, y aquí hacemos un repaso rápido, el mercado de dinero. Por cierto, ¿alguien me puede decir cuál es la condición de equilibrio del mercado de dinero? La igualdad de las rentabilidades. No, ese es el de divisas. ¿Es la oferta de dinero por la demanda de dinero? La oferta de dinero igual, la oferta real de dinero igual a la demanda real de dinero, que sabemos que es igual a la demanda de liquidez. Esa es la condición de equilibrio en el mercado de dinero. Y también habíamos ya en el corto plazo introducido el mercado de divisas. ¿Cuál es la condición de equilibrio del mercado de divisas? Las rentabilidades, ¿no? Que la rentabilidad de los depósitos en moneda local sea igual a la rentabilidad en el extranjero. Que esto sabemos que es igual, esta rentabilidad es igual a la rentabilidad, bueno, lo pongo así si quieren. La rentabilidad del extranjero sabemos es igual a la tasa de interés del extranjero más que el tipo de cambio esperado. El tipo de cambio esperado Menos el tipo de cambio anual sobre el tipo de cambio actual. Es decir, ¿no? Ya hemos explorado estos dos mercados. Estas son sus condiciones de equilibrio, que por cierto, además sabemos que se pueden graficar, ¿no? ¿Cómo graficamos? Vamos a hacer por separado el mercado de dinero, que va en qué espacio graficamos el mercado de dinero. En el eje vertical va a la frente. Ajá. En el horizontal va a la pantalla. ¿Y cómo lo graficamos? con pendiente negativa. ¿Qué cosa? La demanda de La demanda de dinero, la demanda de liquidez y la oferta. Que como decíamos justo, eso, cuando oferta, demanda y dinero se igualan, nos da una condición de equilibrio. Y en esta condición de equilibrio nos da una tasa de interés de equilibrio. Y esto lo vemos bien. Y luego tenemos, por supuesto, el mercado de divisas. ¿Cómo graficamos el mercado de divisas? El tipo de cambio de Ajá, el tipo de cambio nominal, ¿sí? Y la rentabilidad de los intereses. La rentabilidad o la tasa de interés. ¿Y cómo graficábamos la rentabilidad? Empecemos por la rentabilidad de nuestra divisa. Con una línea vertical. Con una vertical. ¿Y la rentabilidad del extranjero? Una pendiente negativa. Con una pendiente negativa. Y, como nos dice nuestra condición, en el punto en que se van las rentabilidades, se genera el tipo de cambio de equilibrio. Bien, hasta aquí no hay nada nuevo. Lo que vamos a hacer ahora va a ser introducir paso a paso el mercado de bienes y servicios. Y a partir de ahora, a estos mercados, tanto al mercado de dinero como al mercado de divisas, le vamos a llamar los mercados de activos. Ay, Dios. Porque nótese que hemos dicho que el dinero es un activo y que las divisas, que no es más que un ratio del precio de las monedas, también es un activo. Es decir, por lo tanto, a estos dos mercados justamente nos referiremos como los mercados de activos. Y lo que vamos a hacer a partir de ahora es sumar el mercado de bienes. Es decir, otra forma de mirar esto es decir que el mercado de activos, ¿qué parte de la economía es? ¿La parte real o la parte nominal? Nominal. Es la parte nominal, es la economía nominal. O economía monetaria, si quieren.
parte real de la economía. O sea, es la economía real. A mí, desde que era estudiante, siempre me ha parecido un poco chistoso el concepto de economía real, porque daba pie a pensar de que hay una economía irreal, lo cual, por supuesto, no es así. Lo que hay es una parte monetaria y financiera. Pero bien, porque si hay una parte real, no puede pensar que hay una parte irreal de la economía. Pues no. Bien, entonces, justo esto es lo que vamos a estar haciendo. Y para introducirlo, para dar los primeros pasos, para introducir el mercado de bienes, es hacer esta suma, juntar los mercados de activos como los mercados de bienes, y lo que vamos a hacer es empezar viendo los efectos del tipo de cambio, particularmente el tipo de cambio real, en la economía, ya en la economía real. Es decir, cómo afecta el tipo de cambio real de forma concreta a la balanza de cuenta corriente, o más bien a la cuenta corriente. Es el primer paso que vamos a hacer. Bien, pero antes de seguir con este brevísimo repaso, ¿alguna duda, alguna pregunta? ¿No? Bien. Entonces, claro, nótese que aquí, tanto en el mercado de dinero como en el mercado de divisas, tenemos una condición de equilibrio y una forma de graficarlo. Lo que vamos a hacer, muy probable no en esta clase, pero sí en las que vienen, es encontrar el equilibrio en el mercado de bienes y también, por supuesto, cómo se grafica. Y al final tratar de juntar los tres puntos. Bien, empecemos con ello. Bien, lo primero que a recordar, bueno, justamente ya vamos a retomar la definición del tipo de cambio real. Ya hemos dicho que no es más que otra cosa que ¿a qué es igual el tipo de cambio real? El tipo de cambio Nominal. Ajá. por P sobre P, No. por el nivel de Precio asterisco sobre el precio. Bien, y para esto vamos a recordar de manera rápida, sencilla, la cuenta corriente. ¿A qué era igual la cuenta corriente de la forma más sencilla posible? Importaciones menos exportaciones. Importaciones menos exportaciones. Entonces, justo lo que vamos a ver son los efectos en el tipo de cambio real sobre la cuenta corriente. Y para eso, por supuesto, vamos a recordar que habíamos dicho que este ratio no es más que el tipo de cambio nominal por el nivel de precios del extranjero sobre los precios de nuestra economía. Bien, y vamos a partir de un ejemplo para ver los impactos que tiene el tipo de cambio real en la cuenta corriente. Y por supuesto, si tiene impactos en la cuenta corriente, tiene impactos en el producto. Pero bien, entonces, partamos si quieren, para empezar, que el tipo de cambio, usemos el ejemplo pasado, al inicio al menos, es de 20 pesos por $1. Y habíamos dicho que una cesta de bienes representativos en Estados Unidos puede costar $10. Y habíamos dicho, ¿cuánto habíamos dicho que decíamos que le costaba la cesta representativa en México? 100 pesos. 100 pesos. Nótese que esto es igual a 2, ¿no? Bien, o sea que, como les decía la vez pasada, esto significa que hay varias formas de decirlo, que la cesta representativa de consumo estadounidense es 2 veces más cara que la mexicana, o que necesitamos 2 cestas mexicanas para comprar una estadounidense, ¿no? Bien, supongamos por alguna razón que varía y que varía el numerador, es decir, que si quieren hagamos que cambie el tipo de cambio nominal y que en vez de 20 a 1, lo exageremos, tengamos 30 pesos mexicanos por $1 y las canastas siguen valiendo exactamente lo mismo. ¿Cuánto sería igual ahora entonces? 3. A 3. Y esto, por supuesto, es nuevo resto que tenemos aquí, implica
que hay un aumento del tipo de cambio real, ¿no es así? ¿Y qué hay? ¿Una apreciación o una depreciación? Depreciación. Una depreciación real. Salud. Pero, nótese en el efecto ahora. Ahora, la cesta representativa estadounidense vale 3 veces más, ya no 2, sino 3 veces más que la mexicana. U otra forma de decirlo, que la cesta mexicana, con 3 cestas mexicanas, ahora compramos solo una estadounidense, ¿no? Antes necesitábamos solo 2. Y eso decíamos que lo habíamos visto en la depreciación real. Bien, preguntémonos entonces, esta depreciación que también se está dando del tipo de cambio nominal, ¿cómo afecta a las exportaciones o a las importaciones? Partamos de un ejemplo de las exportaciones. Con el tipo de cambio, supongamos, a ver, si quieren empecemos con las exportaciones. Supongamos que nuestro país exporta plumones, marcadores de estos que tengo aquí, como uno que tengo en la mano, ¿no? Al tipo de cambio anterior, y supongamos además, para mantenerlo de todo más fácil, que producir un marcador nos cuesta 20 pesos. Al tipo de cambio de 20 a 1, eso significa que cuando exportamos el marcador, lo hacemos a $1, ¿no? ¿No es así? Bien, después de la depreciación del tipo de cambio nominal que causa una depreciación del tipo de cambio real, nótese que eso pasa en el mercado de divisas. No estamos diciendo que en el mercado de la producción de marcadores pase algo. Entonces, nuestra economía sigue produciendo, después del cambio, a 20 pesos el marcador. Pero ahora, en dólares, ¿cuánto costará este mismo marcador? 90. No, a ver, ¿cuánto? 1.5 dólares. ¿Cuánto? 1.5 dólares. No, porque es más barato por ahí. No, ahora das 30 pesos por $1. Ah, el cálculo. 1.30. No. A ver. Ah, no, vale menos de $1. Exacto. Ajá, sí, ya. A ver. Esa es una regla de 3, ¿eh? No se A ver. espanten. No se Claro, espanten. 20 sobre 20 es 1, pero ahora tienen que calcular 20 sobre 30. Sí. Es decir, nótese que a pesar del marcador el costo del marcador no se ha alterado en nada. Lo único que está pasando es que a la hora de exportarlo, su precio en dólares está cayendo justo porque está aumentando el tipo de cambio. O sea, está depreciándose tanto el tipo de cambio nominal y eso, por cierto, arrastra el tipo de cambio real, ¿no? O sea, es decir, ¿qué efecto tiene una depreciación nominal en el precio de las exportaciones? ¿Qué efecto tendría una depreciación nominal y real del tipo de cambio en las exportaciones? Abarata las exportaciones. Abarata. ¿Cómo? Bueno, abarata las importaciones, es decir, nótese que el primer efecto es que cae el precio de las exportaciones. Bueno, lo pongo así. Y conforme caen las exportaciones, efectivamente, hace que aumenten estas. Es decir, nótese que un aumento del tipo de cambio real provoca un aumento de las exportaciones. Dime. Bueno, entonces no en el segundo ejemplo donde valdría .66 no sería 30 en vez de 20. ¿Cómo? ¿No sería 30 en vez de 20? No, porque el No, marcador no. sigue El marcador, no, son cosas distintas, no te confundas. Mira, O sea, ese precio es el del marcador. el marcador es lo que nos cuesta producir un marcador. El otro, puse 20 y 20 para que fuera más fácil, pero tal vez está causando confusión. O siquiera pero, o sea, este 20 que está aquí son 20 pesos por $1. Y este 20 es lo que nos cuesta un marcador. Por eso, cuando el tipo de cambio está 20 a 1, nos cuesta $1 vendido en el mercado.
Pero claro, cuando se deprecia y en vez de costar 20, sino 30 pesos por un dólar, el costo de nuestra economía no está cambiando. No hemos supuesto que cambie nada en nuestra economía doméstica. Por eso sigue costando producirlo 20 pesos. Pero solo que ahora lo podemos vender en términos internacionales, en dólares, más barato, no porque seamos más productivos, sino porque se ha depreciado el tipo de cambio. Claro, este efecto, recuérdense, estamos en el corto plazo, ¿no? Entonces está siendo más barata las exportaciones por el aumento del tipo de cambio, que es una depreciación. Bien, entonces, un aumento del tipo de cambio real, que por cierto, esto puede ser por un aumento del tipo de cambio nominal, pero también podría ser por un aumento de los precios del extranjero. Porque si los precios del extranjero están aumentando, entonces ahora podemos venderles más caro. A ver, porque si estamos suponiendo que están aumentando los precios del extranjero, no de nuestra economía. Por lo tanto, ahora al extranjero podemos venderle también más caro. O sea, que sería el mismo resultado. También terminaría aumentando las exportaciones. Bien, entonces, un aumento del tipo de cambio real fomenta las exportaciones. Y si hemos definido de forma muy sencilla la cuenta corriente como las exportaciones menos importaciones, nótese que no hemos dicho nada por lo pronto sobre las importaciones. Por lo tanto, sería lógico suponer que conforme aumentan las exportaciones también aumenta la cuenta corriente. Es decir, ¿cuál es el efecto de un aumento del tipo de cambio real, es decir, una depreciación real que fomenta las exportaciones y a través de ello aumenta la cuenta corriente? ¿Está claro el ejemplo? Sí. ¿Sí? Claro, aquí después daremos un siguiente paso, pero para mantenerlo sencillo, ese siguiente paso, pero vayan viéndolo de una vez, es que después vamos a preguntarnos cómo afecta la cuenta corriente al producto. Y por lo tanto, las variaciones del tipo de cambio real no solo afectarán a la cuenta corriente, sino por supuesto también al producto. Pero bueno, dejémoslo por lo pronto aquí. ¿Qué representa Félix? Ya no recuerdo. El precio de las exportaciones. Ah, ok, sí. Se cae el precio de las exportaciones y con ello el quantum que se exporta. Porque ahora son más competitivas las exportaciones. Profe, sé que es algo incluso hasta de otras materias, pero ¿cómo es que cuál es el mecanismo por cual las exportaciones suelen competitivas? O sea, en el largo plazo ajá, es la productividad de la economía. Puede ser, por ejemplo, la productividad del trabajo como un reflejo de una mejora tecnológica o un aumento del nivel promedio de la formación y educación de la fuerza de trabajo de una economía. O sea, hay factores que lo hagan más, que aumenten la productividad en una economía. Y eso hace en el largo plazo más competitivas las exportaciones. Pero bueno, o sea, no estamos en eso ahorita. sí. O sea, cualquier cosa, bueno. O sea, las variables que afecten la productividad harán más competitivas las exportaciones en el largo plazo. Bien. Ahora, vamos a preguntarnos el caso contrario. Si quieren, vamos a retomar este ejemplo. El que ya tenemos, ¿no? A ver, partiendo de la situación. Llamemos la situación 1. Y ahora tengamos una situación 2. Pero ahora, en vez de suponer un aumento del tipo de cambio real, vamos a suponer una disminución del tipo de cambio real. Y otra vez podemos suponer una variación del tipo de cambio nominal. Y claro, solo que ahora no vamos a suponer, hagamos un caso drástico, que el tipo de cambio hay por cierto, antes, ¿esto qué sería? Una disminución del tipo de cambio real. Una apreciación real que va a ser llevada por una apreciación brutal del peso mexicano. Esto es un ejemplo real, no va a pasar. Y supongamos que las cestas siguen variando lo mismo. Siguen valiendo lo mismo.
Entonces, ahora en el tipo 2, ¿esto cuánto será igual? ¿Este ratio? A 1. Entonces, nótese ahora que después de que la cesta estadounidense valía más del doble de la mexicana, ahora vale en términos proporcionales 1 a 1. Es decir, se ha apreciado el tipo de cambio nominal y con ello viene una apreciación del tipo de cambio real. Una vez más, preguntémonos qué efecto tiene sobre la cuenta corriente. Que aquí hay dos efectos, ¿no? Hace rato solo preguntamos por las exportaciones. Sigamos ahí, incluso si quieren, volvamos a nuestro ejemplo de los marcadores que nuestra economía produce y exporta, ¿no? Entonces, habíamos dicho que cuando el tipo de cambio el tipo de cambio es 20 a 1 y el costo o lo que nos cuesta producir un marcador es de 20 pesos, en dólares, ¿cuánto sería esto? Pues, obviamente $1, ¿no? Ahora, si el tipo de cambio se aprecia de forma contundente, y ahora son $10 por 10 pesos por $1, seguimos produciendo nuestro marcador en 20 pesos, pero ahora ¿en cuánto lo podemos vender en el mercado internacional? $2. En $2. Nótese cómo ha aumentado el precio de forma dramática de las exportaciones. ¿Qué creen que pasa con las exportaciones? ¿Aumentan o disminuyen? Por supuesto que van a disminuir. Y ahora, si quieren, también vemos las importaciones. Supongamos que importamos, ¿qué les gusta? Algún libro, ¿no? Para que sea algo barato. Y otra vez, si tenemos el tipo de cambio de inicio de 20 pesos por $1, y supongamos que importamos un libro, ¿en qué les gusta? No sé, a ver, que internacionalmente el dólar cueste $1. O a ver, ¿qué ejemplo ponemos? O si quieren, supongamos que nuestro budget, bueno, el presupuesto es de 100 pesos, lo pongamos así, para comprar libros en el extranjero. Por supuesto, ¿cuántos libros podemos comprar? O esos 100 pesos, ¿en cuántos dólares se traducirían? Si está 21, en $5 exactamente, ¿no? O sea, tenemos un presupuesto de $5 para comprar los libros que queramos. Tras la apreciación del tipo de cambio, si supongamos que pasa, como habíamos dicho, de 10 a 1, seguimos teniendo esos 100 pesos. De los 100 pesos ahora, ¿cuánto podemos comprar? 10. Podemos comprar en términos de dólares, $10. O sea, podemos importar ahora muchos más libros. Bueno, o les pregunto, ya digo un poco la respuesta, ¿qué pasa con las importaciones? Se abaratan. Se abaratan las importaciones y por lo tanto están aumentando. Las personas importan más. ¿Por qué? Porque es más barato. Si tú antes solo tenías $5 para comprar, ahora que tienes 10, pues compras más libros. De hecho, en términos de dólares, tienes el doble del presupuesto. O sea, entonces, ¿cuál es el efecto en la cuenta corriente? Por un lado, están cayendo las exportaciones y por el otro lado, están aumentando las importaciones. Es decir, nótese que disminuye la parte positiva y aumenta la parte negativa. ¿Cuál es el saldo real en la cuenta corriente? ¿Aumenta o disminuye? Efectivamente. Es decir, una caída del tipo de cambio real, es decir, una apreciación del tipo de cambio real, lleva a un deterioro de la cuenta corriente. Entonces podemos decir que es una relación directa. Hay una relación directa.
¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda? O sea, entonces, la relación que hay. Habíamos dicho que si aumenta el tipo de cambio tiene una apreciación real, se deteriora la cuenta corriente. Y claro, habíamos dicho en caso contrario, que si aumenta el tipo de cambio real, es decir, hay una depreciación de términos reales, aumenta la cuenta corriente. O mejora la situación de la cuenta corriente. Como lo quieran. Bien, por supuesto, esto no es el único efecto que tiene la variación del tipo de cambio real pues es decir, no solamente la cuenta corriente varía por variaciones, por modificaciones en el tipo de cambio real, también lo puede hacer por otras variables. Es justo la que vamos a ver. Pero bueno, antes de seguir, ¿queda clara la relación del tipo de cambio real con la cuenta corriente? ¿Sí? Bien. Esto es fundamental porque conforme vayamos avanzando en estas sesiones, vamos a empezar a hacer más conexiones. O sea, después, por supuesto, nos vamos a preguntar cómo estas variaciones en la cuenta corriente afectan al producto. Bien. La otra variable que afecta a la cuenta corriente es, por supuesto, el ingreso disponible. Que es, por supuesto, a ver, ¿qué es el ingreso disponible en términos macroeconómicos? Es el resumen del presupuesto. Exactamente. Bueno, pues lo pongo y ahorita lo veo. Es el producto menos en el total de impuestos que se pagan. O, dicho, bueno, y el total de impuestos, ¿a qué es igual? ¿Qué significa YD? El ingreso disponible. ¿A qué es igual el monto total de impuestos que se pagan en términos macroeconómicos? O sea, la tasa impositiva promedio por el nivel del producto. Pero bien, entonces, es decir, cuando T mayúscula es el total de impuestos de la economía. Bien, entonces centrémonos en eso. Si el ingreso disponible es el ingreso que se tiene en la economía menos justamente lo que se está pagando de impuestos. Por eso es justamente el ingreso disponible, porque es el ingreso que los agentes, familias, empresas, familias y empresas tienen justo después de todo. Ahora, por supuesto, ese ingreso disponible se transforma en el ingreso que tienen los agentes, se transforma en el consumo de bienes y servicios en una economía. Pero, es decir, que el consumo es una función directa del ingreso disponible. Ahora, y esto ustedes tal vez a estas alturas se estén preguntando qué efectos tiene esto sobre las exportaciones e importaciones. O sea, nótese que, bueno, primero hay una relación directa entre el ingreso disponible y el consumo. Porque conforme aumenta el ingreso disponible en una economía, aumenta el nivel de consumo. Porque las personas tienen mayor ingreso. Es decir, hay una relación positiva. O para decirlo de otra manera, el consumo está en función de forma directa del ingreso disponible, o es una función del ingreso disponible de forma directa. Bien, ahora, ese consumo, ¿en qué se lleva a cabo? Es decir, el consumo que realizan los agentes en una economía pueden distinguirse en dos formas. Uno, ya sea en bienes producidos localmente, y el otro, ¿en qué más pueden consumir o qué más pueden demandar
los consumidores en una economía aparte de bienes producidos localmente. Pues ya bien directamente. Bienes que se importan. Efectivamente. Por lo tanto, nótese que con estas ecuaciones es muy sencillo y conforme aumenta el ingreso disponible, aumenta también el consumo. Y conforme aumenta el consumo, aumentan también las importaciones. ¿Sí queda clara esta relación? ¿Sí? ¿Os quieren que repita algo? Una fórmula de consumo, ¿cómo sería? El consumo es una función del ingreso disponible. O está en función del ingreso disponible. Profe, ¿la C chiquita es igual consumo? No, es solo para indicar que es una función. Ok. Es como una función de producción, por ejemplo, ¿no? Que, por ejemplo, la función de producción está en función de los factores de trabajo, capital, tierra. La Q indica que es una función de. Aquí indica que es una función del ingreso disponible.